Bienvenidos a Data Coffee Costa Rica con Mau y Alex. ¿Qué me dice mi gente? My friend, un gustazo estar otra vez aquí con usted. Para todos aquellos que nos están escuchando, yo soy Mau y mi compa Alex. Alex es un crack, es una persona espectacular y creo que hoy van a comprender por qué se los estoy diciendo. Mae, O sea, ¿qué me cuenta? pasamos de no presentarme a echarme miel. Usted se tenía una lloradera con esa vara de que presénteme. Aquí está la full presentación que quería. Ok. Mae, ¿cómo Pero estuvo la vamos, semana? ¿Cómo ha estado todo? la semana muy bien, ha estado a cachete. Bueno, A gente, ver. espero que ustedes estén súper bien, que la semana esté siendo genial, maravillosa, que todas las metas y todo lo que tenían pensado se les haya cumplido, estén en proceso de lograrlo. Hoy traemos un temazo. Ma, Alex, ¿cuál es el tema de hoy? El tema de hoy es qué estudiar, qué carajos vamos a estudiar a partir de este momento histórico en el que estamos viviendo. Ya Ma, sea, qué rudo, qué fuerte. sí, ya sea que estás, digamos, saliendo del cole, estás escogiendo carrera, estás y de pronto te interesa el tema de los datos, la inteligencia artificial y demás, o si ya estás metido en este campo que nos gusta a todos y estás pensando en, bueno, ¿y cómo hago para mantenerme vigente? Ay, ma, este tema de hoy está pesadísimo. Híjole, Está que tupe, pero sí. tenemos datos para tirar para arriba. Como siempre, no vamos a hablar si no tenemos datos para hacerlo. Ok, entonces, yo tengo, como siempre, yo soy la manzana de la discordia en estas conversaciones. Vea, ma, yo tengo aquí A como Mau le gusta ir contracorriente y bueno, no sé, no lo vamos a cambiar nunca. No, a mí me gusta tirar la bomba. Ma, vea, como lo dije en el último podcast, ¿verdad? Eh, quiero tirar un par de bombas acá. Primero, todos tenemos personalidades diferentes, ¿verdad? Eh, hay que tomar en consideración que para trabajar en esta cuestión que nosotros trabajamos, hay que mantenerse en constante movimiento. Quiere decir que hay que estar certificándose mínimo 1, 2, 3 veces al año. Hay que estar llevando alguna colegiatura. Puede ser que sí, puede ser que no. Hablar 2, 3 idiomas. Si usted quiere ser competente afuera en el mercado, no estoy hablando solo Costa Rica o Latinoamérica, porque Latinoamérica es pequeñito. Estoy hablando afuera, donde está la plata. Estoy hablando de Europa, Canadá, estoy hablando de Estados Unidos y todos los otros países que están en el otro lado del charco. Entonces, hay personalidades de personalidades. Hay gente que no quiere estudiar. Hay gente que no quiere hacer nada más porque está cansada y yo las entiendo, ma, esto es cansado, o sea, ¿cómo le diría? Esto es una maldición y una bendición al mismo tiempo. Una bendición porque hay que decirlo, o sea, esta cuestión le va a uno bien, pero es una maldición porque en el momento que vos te dejes un año de no avanzar, te perdés, literal. Entonces, yo quería tirar la bomba aquí porque a partir de eso quiero que empecemos a discutir. Dele. ¿Cuál es esa? Bueno, mae. Yo lo que quiero decir es que no todo el mundo está apto o tiene las habilidades necesarias para trabajar en esto. No estoy diciendo, a ver, no estoy diciendo que no se puedan desarrollar. Ya vinieron los haters. Sí, estoy seguro que hay un montón de haters en este momento, ¿verdad? Pero, mae, a ver, yo le había puesto a usted, o sea, lo había expuesto a usted que usted venía de áreas sociales, entonces dejémonos de varos, o sea, si es posible. Lo que le estoy queriendo decir es que no todo el mundo va a poderlo hacer. Y todo el mundo, ¿qué es lo que quiere? Plata. ¿Y cuáles son algunas de las carreras que hoy dan un buen sustento? El lado oscuro de la fuerza. Que no es tan oscuro, no es tan oscuro. Lo que pasa No es tan oscuro, no es tan es oscuro. que sí es un lado duro. Eso sí. Sí, my friend. Yo creo que sí. Entonces, Sí, esa era la bomba que quiero tirar y ahora sí, démosle. ok, listo. Pues mira, ¿qué problema hacer un podcast cuando estamos de acuerdo, man? No fue como la vez pasada entonces, pero está bien. Sí.
Porque el tema aquí es que sí, tenés mucha razón. Es decir, eh, hay un tema ahí de que hay que mantenerse, digamos, dándole. Entonces, no se trata de capacidades, creo yo. O sea, no se trata de que tenés que tener un IQ alto, no se trata No, de no, que no, no, tenés que para ser... nada. Incluso descartemos esta parte de que ¿De qué? tenés que ser bueno en mates o que tenés que ser bueno en programación. No, no, no se trata de eso. Se trata de que tenés que seguir dándole eternamente. O sea, no vas a Ah, parar. sí. O sea, si Sí, sí, sí. quieres descansar un año sabático o 10, digamos, estás pésimamente mal colocado. Y yo creo que ese es un tema que no se le dice a la gente cuando empieza a estudiar carreras como informática, por ejemplo, que es, digamos, el caso mío o con los que estoy más familiarizado. Y es que, mira, si te metes en esto, la carrera te da X, Y, Z, pero Papillo le va a tocar seguirle dando forever and ever. Sí, qué cansado. Ese es el agotamiento. A no ser que caigas en alguna empresa, bueno, varias condiciones. A no ser que no quieras estudiar más, caigas en una empresa del gobierno, te den una plaza de gobierno y ahí sí vas a estar eternamente sin ningún peligro. Por lo Ujú. menos al día Bueno, de hoy. Por lo y de menos al día de hecho, hoy. ese es un tema muy relevante. Vamos a ver, incluso no solo pensemos en plazas de gobierno, pensemos en empresas grandes o pequeñas, no importa, que tienen protocolos o metodologías de trabajo muy viejas, ¿no? Entonces, de pronto tú te puedes quedar ahí porque el trabajo es estable, porque te pagan bien o porque te gusta el ambiente, etcétera. Pero el problema de ese tipo de ambientes cómodos, ¿verdad? Es que si por alguna razón, porque la empresa cierra, porque, no sé, tienes problemas con tu gerente, con tu jefatura, y te quieres ir, cuando salís al mercado laboral, después de haber estado en una de estas Está empresas, detrás del palo. Porque sí, o dejó de sea, capacitarse, mae. sos Sí. un Dinosaurio. dinosaurio en el mercado, ¿verdad? Porque de pronto, no sé, eres project manager y apenas estás descubriendo el Scrum. Por darte un ejemplo, ¿no? O sea, has trabajado, puedes decir que tenés 20 años en el manejo de proyectos, pero todo ha sido en formato, digamos, de estos proyectos cascada, ¿no? Y de pronto te Ujú. dicen, no, pero es que trabajamos Scrum, trabajamos metodologías ágiles, trabajamos esto, y tú estás como, y es que no sé de qué me estás hablando. O sea, Vamos a traer, no les vamos a hacer spoiler, pero en uno de los capítulos a futuro vamos a tener aquí a un máster de INCAE certificado a nivel internacional por el PMI con Project Management. Entonces, mira, yo hablar en inglés. ay, se le hizo un Spanglish Sí, sí, ahí. sí, más que venía saliendo del trabajo hace poco y tenía unas conversaciones ahí. Bueno, el asunto es que no les vamos a hacer spoiler, pero vamos a traer a una persona que nos va a poder hablar de eso con toda propiedad por estar certificado a nivel internacional y también pues por su grado académico como máster en CAE. Pero bueno, dejémoslo hasta ahí con Ok. eso. Mae, total, no, no, o sea, literal. Ahora, volviendo al tema y a lo que habíamos tirado. Yo quiero pararme hoy en dos lados del bando, ¿verdad? No voy a ser tan blanco y tan negro como la vez pasada. Quiero pararme en dos lados del bando. Quiero pararme. Esto es inédito. Sí, 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 hay que aprovecharlo. O sea, quiero pararme en el lado del bando de las personas que ya trabajan o tienen estas habilidades para trabajar con las herramientas tecnológicas y quiero pararme también en el bando de las personas que no las tienen. Entonces, hay ciertas cosas que a mí me gustaría que le contemos a la gente. Me gustaría primero alumbrarlos, encenderles una luz y que paren las orejas porque quiero que escuchen cuáles son los aproximados en montos que puede ganar una persona en algunos, no todos, en algunos de los diferentes perfiles, cuando trabajan en datos. ¿Cuáles son algunas de las cosas que desempeñan, o más bien no que se desempeñan, sino qué grados o qué cosas tienen que estudiar para desempeñarse en esos perfiles? Y después de ahí ya podemos ir viendo cómo tal vez conversar algunas cosas de cómo desarrollar esas habilidades. Creo que eso sería como el path que me gustaría seguir hoy, principalmente porque usted está aquí
y hay 3 roles específicos, mae, que yo creo que usted puede aportar muchísimo. Uno es el de la inteligencia artificial, otro es el de machine learning y otro es el de data scientist. Son 3 roles que son, pues el de data scientist creo que tanto no, bueno, usted lo podrá decir, no es tan tabú, pero los otros 2 sí siguen siendo muy tabú, mae, para mí, porque no son roles que ves todos los días. En LinkedIn vos los buscas y ahí están, pero es difícil. Entonces, me gustaría que le dieras una luz a la gente en todas esas áreas, mae, usted que es un crack. Pero bueno, así está el asunto. Entonces, eh, vamos a empezar por el tema de los roles. Mae, ¿cuántos roles se sabe usted, my friend, en temas de datos? ¿Cuántos considera usted que hay? Y nómbrelos. Ok, Esto bueno, parece un examen, güey. obviamente está el que desempeño yo, que es el de Data Scientist o científico de datos, Son ingeniero. toques, son Ajá. toques, son toques, son toques. Está bien. Así, en 2 líneas, que la gente sepa que es un científico de datos, porque los que nos están escuchando probablemente tengan la espinita de que quieren trabajar en datos, que ya trabajan, están en un rol, se quieren cambiar o quieren entrar a este mundo. Entonces, para darles una idea de qué es el data scientist o qué hace, así, en 2, 3 líneas. Ok, la definición que a mí me gusta más personalmente es un profesional que transforma una problemática de negocio en un algoritmo predictivo. Eso es. Ahora, el rol del científico de datos es Ajá. más como la creación y la formulación de ese modelo. Ojo, aquí hago un paréntesis. No se trata para la gente que de pronto se ve fascinada por las matemáticas y por los videos y por los contenidos de crear modelos. Ese ya es un nivel, eso es una liga aparte. O sea, ir y crear modelos y crear sistemas. Sí, digamos, por ejemplo, si sueñas con crear el próximo chat GTP, estás pensando en una liga totalmente diferente. Aquí estamos más como, no, que quieres trabajar en esto, ¿ok? Como los mortales, como todos los demás. Sí, sí, sí. Entonces, ajá, ahí el tema de los científicos de datos es eso, es un negocio, viene con sus datos, tiene problemas o tiene una problemática que quiere resolver a nivel predictivo, de producción, de ventas, de riesgo crediticio, de inventarios, ponerle el nombre que le pongas y tu Ujú. tarea es traducir esa problemática en un algoritmo que se anticipe en el tiempo a esos resultados. ¿Sabe qué me acabo de acordar? ¿Se acuerda cuando estuviste trabajando en el análisis de inventarios en compras? No, qué horror. Vamos a ver, para que cuéntele un poquito a la gente, sí, el contexto de ese trabajo para que la gente sepa qué fue lo que estuviste haciendo. Ah, eso es muy fácil. Vean, ustedes pueden ver en la imagen del podcast que yo ya no tengo pelo. Ahí fue donde pasó el acabose. Eh, vamos a ver, el proyecto era bastante desafiante porque no solo se trata, es que aquí voy a extenderme, perdón, perdón. Yo lo voy a ver desde la perspectiva ejecutiva, porque... Aquí el tema es, esa es la diferencia entre hacer proyectos y estudiar cursos. Porque yo, por ejemplo, Ajá. había estudiado un montón de cursos, de series de tiempo, de modelos como em, estas redes neuronales con memoria corta, por decirlo así, etcétera, que son útiles para hacer predicciones hacia adelante, pensado en secuencias de tiempo. ¿Ok? Pero, ¿qué es lo que pasa? Que todos esos cursos están diseñados para que tú entiendas el concepto. Entonces, los datasets son muy fáciles. La interpretación de los resultados está casi que cantada. Los resultados tienes poco que sacarles, es decir, podrías probar con 3, 4 algoritmos y en la mayoría de los cursos casi que vas a obtener el mismo resultado porque el dataset está dulce, digamos, para eso. Y en la vida real, por ejemplo, el proyecto este que me comenta Mau, estábamos hablando de 1500 o más líneas de producto diferentes, algunas parecidas entre otras, otras no. Entre todas hacían una combinación de 14 o más categorías y tenías fenómenos reales de la industria, como por ejemplo que se agotaba el inventario. Entonces, de pronto ves una línea de tiempo que sube, tiene una tendencia, la estás analizando y de pronto, ¡pum!, se cae. Y uno, ¿qué es esto? O sea, es un fenómeno natural,
No, resulta que hay un fenómeno artificial como la pérdida te quedaste sin inventario que afecta a la serie de tiempo. Entonces, ahí es donde se pone muy bonito el tema laboral, ¿verdad? Porque es un problema intelectualmente muy desafiante, este, pero definitivamente es estresante porque son situaciones para las que ni ChatGPT, digamos, tiene solución táctica clara. Es decir, te puede dar algunas ideas ahora que contamos con esa herramienta, pero tendrás que lidiar con eso. Y ahí el mayor consejo que les puedo dar es, si se enfrentan a un problema así difícil de entender, hablen con la gente de negocio, porque son la gente de negocio las que están más familiarizadas con los datos y entienden qué es lo que pasa y te pueden explicar, ah, mira, es que esa caída se debe a tal cosa, este producto que ves, por ejemplo, pasaba con, qué sé yo, te digo, el iPhone 15, ¿verdad? Y se ha vendido muy bien, tiene una tendencia ahí determinada y de pronto empieza a caer, empieza a caer. ¿Y qué es esa caída? Ah, es que ya está por entrar el iPhone 16, entonces la empresa estratégicamente deja de comprarlo, ¿verdad? Y está esperando a que Mm. se llegue el nuevo inventario del siguiente iPhone y de pronto es como un producto sustituto. Entonces, entender ese tipo de cosas requiere conversación con el negocio. Ok, voy a explicarlo para la gente desde una vista más holística. Un desmadre. No, no, o sea, está bien, yo le entendí absolutamente todo y más, pero voy a explicarlo desde esta siguiente perspectiva. Papi, es que me he estado formando o estoy en proceso de ese data architect que quería hacer, entonces quiero sacar a relucir esas habilidades. Ah, caray. Está Este, rajando entonces. teníamos, para explicarles el tema que estaba hablando Alex, el contexto es que es una empresa de retail a nivel latinoamericano que tenía, y yo estoy seguro que tiene, problemas y descontrol con inventarios y logística. En algún momento se compra mucho producto que a su vez cae en baja rotación, o sea, depreciación. Eso quiere decir que estamos perdiendo plata y que afecta al final costos, ¿verdad? Por producto que no se puede vender. Eh, o que termina depreciándose y degradándose temas materiales, entonces se pierde, etcétera. Y también en algunos momentos se compra muy poco o se compraba muy poco, lo que pasaba en que no se abasteciera de forma correcta al momento de las ventas sobre productos, tal vez marcas AAA o AA, que debían ver de ser su momento. Entonces nos llegó un requerimiento el cual consistía en tratar de hacer una predicción de este tema de compras y ventas según el contexto socioeconómico del país, con muchas otras variables relacionadas al negocio que no solo afectaban inventario, sino ventas o sales y también la parte de operaciones. Eh, También afectaba mucho la parte de logística, entre otras cosas. Entonces, la idea de este trabajo era intentar predecir de la forma correcta cuánto se debía comprar y qué no se debía comprar y cuáles productos se debían o no se debían comprar. Al final, los resultados de Alex dieron un más menos 10%, que cuando estamos hablando de muchísimos productos de estas marcas reconocidas tienden a ser millones de colones y dólares. Entonces, un más menos 10% no era factible en el error de la predicción. Para darles un contexto un poquito más holístico y amplio sobre lo que estaba trabajando Alex. ¿Qué quiere decir esto? Que la función del data scientist se basa en intentar predecir las cosas que no han pasado. Por eso es una predicción y se aplica de forma transversal para todas las áreas del negocio. Eh, ¿Qué tal esa explicación, my friend? Yo la próxima vez que concurse para un trabajo te voy a llevar, mae. No, no, es que, a ver, a ver, la idea es que nos podamos entender. Pero, no, no, muy bien. O sea, yo creo que esa es la primera, o sea, el conocimiento explícito de qué hace un data scientist no es inflar y hacer bombitas. Creo que eso se resume en lo que estamos hablando. ¿Verdad, Ok, my ok. friend? Estamos, pero bueno, nos estamos extendiendo mucho en este rol. Entonces, Bueno, ¿cuál sigue? A ver, dígame, ¿qué otros se saben? el otro, obviamente, de los ingenieros de datos, esa gente que sin los ingenieros de datos, el científico de datos se muere de Papi, hambre. ahí entro yo. Démosle, démosle. Explíqueme usted, my friend,
¿Cuál es su chamba? ¿Qué hace un ingeniero de datos? Ok, un ingeniero de datos es el que está detrás del telón. Es el que está tras bambalinas, como dicen. El ingeniero de datos toma la información tal cual está en formato RAW, que viene de CSVs, que viene de formatos JSON, que viene de un ERP, que viene de un CRM, que viene de una base de datos transaccional, que viene de otra base de datos analítica, que viene de Oracle, de SQL, MySQL, que viene de Salesforce, que viene información de Dynamics, que viene información de aplicaciones como Buildium, por ejemplo, QuickBooks, y hay que llevarlas, no sé, a integraciones con Vena, que es una herramienta financiera, que hay que llevarlas, no sé, a una base de datos analítica o formada para análisis. Al final, el ingeniero de datos se trata de ver toda la logística que conlleva entender el requerimiento del negocio, crear y tomar esos datos, primero tomarlos, esas fuentes, llevarlos a un formato estándar y luego aplicar las reglas del negocio para al final brindar una información que sea fácil de analizar para las demás personas y de forma automatizada, que sea integral, que sea consistente y que sea segura y de autoservicio. Yo le Aquí, proveo los datos a usted, yo le proveo los datos a los data analysts, a los reporting analysts, al negocio, a quien sea. aquí te hago una pregunta, Mau, Dele. que creo que es relevante a nivel de, o sea, las personas que están pensando en por qué camino me voy, por el de ingeniero en datos, por el científico de datos, Ujú. hay una cosa que tienen que tener en cuenta y es, ¿qué tanto Ok. contacto tienes vos con las gerencias? ¿Cuántas presentaciones haces? Bueno, es que en mi perfil, yo, bueno, yo ahorita, digamos, mi perfil es de Analytics Engineer. El Analytics Engineer, para que ustedes tengan como una claridad, es la persona que está entre la que construye los reportes y tiene que presentar alguna información, ver algunos insights, y también la persona que está en todo el proceso de automatización. Digamos que yo vendría a ser como un full stack BI, ya tirando más a arquitectura, ¿verdad? Entonces yo tengo mucha relación con áreas de negocio, toma de requerimientos, declarar o hacer el business case, hacer mapeos de la información, entender el contexto de negocio para ver cómo funcionan los datos. Yo tengo muchísimo más, eh, soy más propenso a estar en todas las áreas en este momento. Pero si me concentrara en un puesto de ingeniero de datos, específicamente ingeniero de datos que solo ve el backend, ¿verdad? Lo que está detrás, no tiene interacción, no tiene mucha interacción con el negocio, no. Lo ideal es que esta persona se hable con un business analyst, que es este especialista que tiene la capacidad de hablar con el negocio y venir y traducir esos requerimientos y colocarlos con los data engineers para darles una perspectiva más amplia. ¿Es normal que los data engineers asistan a sesiones de contexto? Sí, claramente, porque tienen que entender algunos de los datos y cómo se interpreta eso. No sé si hay que hacer un rollover, si hay que hacer si hay que, ay, ¿cómo se llama esto? Si hay que prorratear la información para no tener un producto cartesiano, etcétera, etcétera, digamos. Entonces sí es importante eso. Pero creería yo que tienen más interacción con el DBA, que el DBA es el administrador de las bases de datos porque es el que les va a decir, o inclusive el dueño, el que tiene el ownership sobre las fuentes, que es el que les va a decir cómo puedo relacionar esta información con la parte analítica. Sí, me explico. Sí, te Sí, contesto sí, la sí, pregunta. total. Ahí la pregunta, lo que quería, digamos, como que la audiencia escuchara, era porque si de alguna manera le temes a ese tipo de interacción, digamos, de alta jerarquía o hacer presentaciones, etcétera, un rol más tirado hacia la ingeniería en datos pudiera ser de pronto más eh, eh, acorde, digamos, a Ay, tu personalidad. yo no sé, ma. Es que yo, en lo personal, yo no hubiera llegado a donde yo estoy, ¿verdad? Si yo no hubiera tenido la posibilidad de aprender a comunicarme o intentar hacer las preguntas correctas sin tanto miedo. Es que siento que algunos de los compañeros o personas que trabajan en esto les da miedo preguntar. Tratan de asumir las cosas. Se les olvida que asumir mata. Eh,
Entonces yo no sé, o sea, yo creo que está bien, no van a tener tal vez tanta interacción enfrente de unas gerencias, pero les va a tocar y tienen que, o sea, no deben tener miedo. No sé, esa sería como No, no, me mi parece súper válida. Es percepción. decir, es una consideración, pero no debería determinar, digamos, la ruta que quieras Sí, tomar. sí, tal vez es porque estoy sesgado por el perfil en el que ahorita me encuentro, ¿verdad? Ok. Eh, creo yo. Otro rol. Bueno, ahí comentaste el Analytics. Creo que el Analytics se parece mucho o ahorita como que traslapa mucho, ¿no? Las funciones de un analista. Ma, es un end-to-end. Para mí el Analytics Engineer es un end-to-end. Por ejemplo, a mí me ha correspondido hacer todo el ETL, me ha correspondido hacer el desarrollo de los reportes, me ha correspondido hacer el tema de seguridad, inclusive he tenido que verme implicado en todos los temas de seguridad en la parte de datos, que es complejísima. Me he tenido que ver implicado también en desarrollo de automatizaciones de diferentes fuentes. También he estado implicado en hacer estimaciones, detalles de las estimaciones, ¿verdad? Entre tantas cosas. Creo que el Analytics Engineer es un peldaño un poquito más arriba entre los dos roles, más tirando hacia arquitectura porque tenés que tener una idea muy amplia de varios sistemas, de sus limitaciones, de sus características, para tomar una decisión sobre cuál es la mejor infraestructura para irse y recomendarle al cliente cuál es la mejor infraestructura basada en su necesidad. Les puedo comentar ahorita casos de casos, ¿verdad? Como un cliente, creo que lo mencioné antes, una herramienta que utilizan que se llama Buildium, que es para tener algún tema contable. Entonces hay dos formas de trasladar la información a otro sistema financiero que se llama Avena, que es por medio de Port Automate o por medio de un API utilizando Python, que se puede automatizar ya sea en una virtual machine en Azure, que se puede automatizar con EC2, o se puede automatizar con un Compute Engine en Google Cloud. Entonces, varias cosas que tenía que ver para ver de qué forma podría tener esa información por medio de un REST API para al final escupirla en la otra herramienta sin necesidad de tener un intermediario por temas de seguridad porque es información de recursos humanos. Por ejemplo, ese es un caso que estuve viendo, que vengo trabajando desde hace 2 semanas para ver si logramos fidelizar al cliente y hacer la venta del servicio. Entonces, ese tipo de cosas son las que yo creo que un Analytics Engineer tarde o temprano se va a ver envuelto. Pero de nuevo, no sé si me estoy sesgando al hecho de que ya el rol mío ha migrado un poquito más a otras cosas. Ojo, y aquí tocas un punto muy valioso, creo yo. Y es que, vamos a ver, en la teoría, ¿verdad? Están muy claros los roles. Es decir, el ingeniero de datos llega hasta aquí, el analista de datos llega hasta aquí, el científico de datos llega hasta aquí, etcétera, etcétera. Ahora, Ujú. en la práctica, eso es otro cantar, ¿verdad? Mae, sí. Porque, o sea, yo he tenido Ujú. que hacer queries, he tenido que hacer despliegues desde, entonces, si me preguntas, es como, no soy un ingeniero en Machine Learning, pero he tenido que hacer despliegues y hacer validaciones y hacer la orquestación, digamos, de ese flujo. Mae, sí, eso es total. Digamos, tenía 2 meses intentando hacer un despliegue y un onboarding para explicarle a la gente que nos escucha. Hay un proceso que se llama CI/CD. Se llama Continuous Integration and Continuous Development. La idea con este tipo de procesos es que Alex y yo, por ejemplo, podamos estar desarrollando algo al mismo tiempo sobre el mismo objeto, de diferentes formas, y que al momento de unirlo no haya problemas. Entonces, y que si Alex y yo tenemos un compañero en la India, esa persona en la madrugada lo pueda seguir trabajando sin ningún problema. Entonces, Spoiler, tenía, habrá problemas. no, ya no hay problemas. No diga eso, my friend. Me duele. Duré 2 meses haciendo el onboarding del CICD de un proceso completo de base de datos. O sea, ¿Viste? pero bueno, 2 meses con problemas. teníamos un backup para que sepa, ¿verdad? Ok, ok. No me trate de meter el zapato así, la zancadilla, porque lo hice bien. Y lo que quiero decir con eso es que me tuve que ver implicado con toda una parte de DevOps que no me correspondía a mí, pero pero tuve que aprender cómo hacer todo un despliegue de todo un servicio completo con Azure Repos.
y con running pipelines, por ejemplo, a diferentes ambientes. Por ejemplo, el de UAT, testing y producción. Entonces, claro, ya usaba los agent pools y utilizaba todo este tipo de cosas que se utilizan en estas herramientas de despliegue, pero no lo sabía, tuve que aprenderlo y mi rol no es ese. Entonces, sí concuerdo con vos de que se van a traslapar. Yo creo que aquí lo importante es que la gente sepa, vean, no existen unicornios azules. O sea, no existen unicornios. Definitivamente eso está afuera, eso es mitológico. Entonces, cuando ustedes vean un perfil en LinkedIn de alguna de las cosas de los roles que hemos nombrado hasta el momento, porque faltan más, que les piden además que ustedes sean Saiyajines y que, por ejemplo, conozcan de Fabric desde hace 10 años, cuando Fabric empezó a desarrollarse hace 3 años, o sea, se tiró a producción hace 3 años, eso es mentira, o sea, no existen unicornios azules. Igual apliquen a esos puestos. Esa es mi recomendación, pero Excelente tip. eso es como un tip extra. Ujú. Creo que el otro rol que nos hace falta es el de, bueno, hay dos, últimamente la tendencia, ¿no? ¿Qué? Llama mucho a este de ingeniero en inteligencia artificial. Mae, ¿qué va a hacer un ingeniero en inteligencia artificial? ¿Hacer puros prompts? No, o sea, ya ese fue otra moda que yo creo que pasó un poco. Ojo, Ajá. no estoy quitándole mérito a la Mae, función, el porque prompt engineer. Yo vi un sí, puesto de esos y yo me asusté. no, es que existe. Ahora, el tema es que hay una malinterpretación en muchos casos, porque Ajá, la ¿por gente qué? piensa que el prompt engineer es alguien que, o sea, que su Está hablando trabajo con es que, ajá, está correcto. hablando con ChatGPT todo el día, enviándole Ajá. mensajes. Y no, la idea del ingeniero en prompts es, ok, yo estoy diseñando un sistema de inteligencia o etcétera, que va a estar haciendo llamados constantes a la API de modelos fundacionales como ChatGPT o Gemini o etcétera, ¿ok? ¿Cómo le llamaste? Porque Fundacionales, la gente va a empezar a usar ese nombre. Entonces, ChatGPT, Gemini, todos esos son modelos, ¿qué? fundacionales. Ese concepto Fundacionales. de que son fundacionales es, o sea, olvídate lo que comentábamos al inicio, olvídese de que ustedes van a crear el ChatGPT, lo van a consumir. ChatGPT es un modelo que ha requerido cantidades ingentes de trabajo, tiene cantidad de doctores trabajando en su diseño, digamos. El problema a nivel informático es bestial, es decir, el modelo de ChatGPT, solo el modelo, olvídense de la base de datos, el modelo, por decirlo así, entre comillas, la fórmula no cabe en un servidor, ¿ok? Entonces, orquestar esa fórmula, por decirlo así, ese modelo entre múltiples servidores, entre múltiples servicios, hacer que eso colabore conjuntos, eso es un trabajo. Eso es como que me digan que ustedes necesitan usar algo similar a Google Maps y van a empezar a desarrollar Google Maps. O sea, no, eso no va a pasar, porque hay o sea, el trabajo requerido para hacer algo como eso es bestial. Mae, ¿Qué es lo que las empresas hacen? porque a mí no se me ocurrió desarrollar eso antes de hacerme de plata. Claro, claro, porque tenías un satélite, ¿verdad? Tomando fotografías globales para diseñar los mapas, por Ajá, supuesto. eso sí. Y tiempo libre, mucho tiempo libre. Sí, sí. Entonces, ¿qué es lo que las empresas hacen? Pues los consumen. O sea, yo envío el API, y consumo la información, o sea, me aprovecho de lo que ya está diseñado. ¿Ok? Digamos, para que la gente nos entienda, un API, bueno, pueden buscarlo ahí con ChatGPT, aprovechando. Pero un API es como que yo agarre mi celular y llame a otra persona y esa persona me responda. Es la misma ideología, nada más que a nivel de sistemas. Es como que el API aquí he mirado es ese teléfono haciendo una llamada a otro teléfono en otro lado a través de internet para consumir información. En nuestro caso, en la llamada, sería pues escuchar a la otra persona. Eso es como una interpretación muy básica y analógica del API. Ok, listo. Y en ese llamado, el tema es que ChatGPT, es más, imagínate este escenario, imagínate este escenario. Estás diseñando un chatbot para un banco, ¿ok? Entonces, cada vez que le envíes información a ChatGPT, no es un chat abierto, no es como lo que nosotros estamos acostumbrados, donde el chat entiende que, este es fulanito, me está... No, 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 no. Tienes que estarle mandando constantemente la información para que él se refresque. Él tiene que entender que cada respuesta a cada situación
es un ente distinto, porque tú simultáneamente vas a estar haciendo múltiples llamados. O sea, vas a tener múltiples clientes, algunos con la misma solicitud, otros con solicitudes distintas, y él tiene que entender eso. Tiene que entender conceptos como que no le puedo enviar los montos, por ejemplo, de una cotización. Tiene que entender conceptos de que no puedo decirle a mi cliente que te estoy aprobando un crédito. Tiene que, Mae. en el contexto que estoy recibiendo, digamos, en esa llamada, tengo que recibir información como el ID del cliente, tengo que recibir información como este cliente es nuevo, es viejo, es recurrente, está moroso. Entonces, esa creación del prompt tiene Oiga. tiene su Se me, trabajo. se me acaba de iluminar ¿verdad? El bombillo. ¿Por qué no hacemos un día estos un webinar o un cursito de 1 hora para todas las personas que nos escuchan, que se quieran conectar y aprender cómo hacer un prompt? Cómo se diseña un prompt para poder hablar con la inteligencia artificial. Algunos creen que lo hacen bien, pero no, tiene su ciencia para que te logre responder con la información correcta. Ahí se la dejo. Ahí se la dejo, no. O sea, aquí la cosa es con datos. Si aquí ¿cómo se llama? Nuestros seguidores, cada vez, ¿Sí? gracias a Dios, son más, Sí, gracias a nos Dios. comentan que sí que les interesa, genial. Ahí entonces ya Sí, vemos el sí. interés y le damos. Tenemos que tener mínimo 15 comentarios en este video. Aquí, denle un comentario abajo en los comentarios en YouTube. Déjennos mínimo 15 comentarios de 15 personas diferentes. Y sí, programamos fecha y hora. ¿Le parece, Listo, my friend? listo. Me parece. Ahora sí. Ok. Entonces ya hablamos un poco de los roles. Hay uno que falta también, que es bueno, aquí nos saltamos entre el de PROM, el ingeniero en IA. Vamos a saltar un poquito porque aquí tenemos una pequeña sorpresa en este programa, y es que tenemos las colaboraciones. ¡Aplausos! 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 Bueno, Mau, resulta que en esta ocasión tenemos la colaboración de 3 allegados al podcast que muy amablemente nos han brindado eh, sus perspectivas o sus respuestas a la pregunta ¿y qué estudiamos ahora? Esto un poco pensando en que justo ahora estamos en épocas, digamos, de escoger carrera en muchas universidades, principalmente las públicas. Ya los chicos terminaron sus pruebas de admisión y demás, y pues ahora viene la siguiente fase, que es escoger carrera. Y también pensando en los escenarios de personas que, por ejemplo, como yo, migraron desde un campo hacia el otro y pues de pronto andan perdidos, están buscando como información o referencia, y al mismo tiempo para brindarle un poquito de perspectiva a las personas que se quieren mantener actualizadas. Entonces, para no quedarnos solamente con nuestras humildes opiniones, esta vez hemos recurrido a personas externas, a nuestros ambientes de trabajo y también al podcast, para que nos brinden sus perspectivas. Y la pregunta que les hemos lanzado ha sido, bueno, ¿y qué estudiar en este escenario moderno en el que nos encontramos hoy? Y bueno, vamos a comenzar con la participación de una chica, Priscila Alvarado, que es de la parte de recursos humanos, esa primera frontera para seleccionar, para ¡Aplausos! seleccionar los perfiles. Entonces nos va a dar sus impresiones sobre esta guía de por dónde Bienvenida, Pri. deberíamos Muchísimas gracias. orientarnos. Sí, Pri, la verdad es que es una teja. Se puso la Entonces, 10, se puso la 10. ajá. Solo para que tengan claro, Pri es una crack. Y, my friend, ¿usted quiere presentarla? Pero por supuestísimo que sí. Aquí les dejo un poquito un brief de la formación de Priscila. Priscila es licenciada en psicología por la Universidad de Fidelitas, con énfasis en organizacional. Tiene nada más y nada menos que 18 años de experiencia en recursos humanos, orientado al reclutamiento y selección del personal, análisis de clima organizacional y asesoría en desarrollo y compensación. Priscila además, que fue por cierto por ahí por donde nos conocimos, tiene experiencia en la contratación de perfiles complejos para el área de técnica y las áreas industriales en compañías transnacionales del sector tecnológico, comercial y de servicios. Y actualmente también tiene la función de directora regional de la agencia de Headhunting. ¡Aplausos! ¡Aplausos!
durante los últimos 8 años. Así que Pri es top one. Bienvenida, Pri, muchísimas gracias. Te escuchamos. Mi respuesta corta sería lo que todo mundo sabe. Creo que a nivel popular estudio una carrera relacionada a ciencia, matemática, tecnología, las llamadas STEM. Sin embargo, si soy más justa y menos reduccionista del concepto, te diría que cada uno de nosotros tiene una vocación, una aptitud, ¿verdad? Y que cuando uno elige una carrera debería guiarse más por su propia intuición, ¿verdad? O su propia pasión, inclusive investigar si no lo tiene tan claro. Hay personas que nacen con un talento natural para las artes, para la música, para escribir, y eso, bueno, se siguen necesitando y sigue siendo importante desarrollar todos los diferentes ámbitos de la sociedad, ¿verdad? Se necesitan buenos contadores, buenos mercadólogos, buenos publicistas, buenos psicólogos, médicos, ¿verdad? No podemos reducirnos. Obviamente, pues son carreras en boga, son carreras que son bien pagadas, que si hablas inglés, pues todavía mejor, pero también he encontrado muchas veces mucha frustración, que desemboca en malas actitudes, que desemboca en fracaso a nivel laboral cuando te dedicas a algo que realmente no era o no es compatible con lo que quieres ser, ¿verdad? Creo que eso es una parte medular a la hora de elegir una carrera, y tener en cuenta que es una de las decisiones más importantes de la vida. O sea, uno tiene ciertas decisiones vitales, ¿verdad? A lo largo de su vida, elegir pareja, decidir si va a ser padre, y bueno, la carrera es medular porque va a configurar gran parte de tu estilo de vida, de tu salud mental, de tu salud económica, ¿verdad? Entonces, te diría que hay 3 variables importantes. La primera es la aptitud. ¿Qué habilidades tengo yo para desarrollarme en esa carrera? ¿Realmente tengo habilidades? ¿Realmente soy bueno en matemáticas o no? ¿No soy bueno? ¿Realmente me interesa la tecnología o realmente lo hago porque dicen que eso es lo mejor, ¿verdad? La segunda variable diría que es mi formación profesional. Si yo realmente estoy bien formado, si realmente me tomé en serio ser un buen profesional y entonces elegí un centro de estudios que sea bien acreditado, que no me ponga fáciles las cosas, que no es para tener un título, sino para ser un profesional. Y la tercera sería mi actitud hacia ese trabajo, ¿verdad? Que es algo que te voy a decir, últimamente está en declive, la gente tiene muy malas actitudes hacia el trabajo, no se quieren esforzar, dejan los trabajos abandonados, brincan de un trabajo a otro en muy pocos meses, se denota una confusión mental a la hora de tomarse en serio lo que implica tener una labor profesional, ¿verdad? Y eso también desemboca en fracaso a largo plazo, porque aunque tengamos las otras 2 aristas, si nos falta la actitud, eso puede hacer la diferencia entre un profesional que se desarrolle bien y un profesional que finalmente tenga un fracaso en su carrera vital, ¿verdad? Hacia sus metas últimas. Entonces, bueno, espero haberte respondido con la mayor sinceridad posible. Como te digo, no se trata al final solamente de reducirnos en un cajón desastre, de solo todos estudiemos esto o todos estudiemos lo otro, sino para qué tengo yo pasión, para qué tengo idoneidad, y de ahí en adelante la persona misma va a encontrar su camino y se va a desarrollar bien, va a ser un buen profesional y eso va a desembocar en tener una carrera exitosa a nivel laboral. Como decía Facundo Cabral, y cierro con esto, la persona que encuentra su pasión al final no siente que trabaja ni un solo día de su vida, porque realmente eso lo va a llenar por completo. Bueno, gracias. Mau, ¿qué opinas de lo que nos cuenta Priscila? ¿Tenés algo que aportar, que seguir sobre la línea de lo que ella comenta? Sí, no, ma, ya nos hizo la noche el podcast. No, sí lo hubiera hecho ella y ya no, no sí, lo hubiera hecho ella. Sí, claramente. No, sí tengo varias cosas que recalcar. Ma, lo primero es,
el tema de la vocación, ¿verdad? De lo que habla Priscila. Eh, y yo creo que es que no todos tenemos la suerte gigante, porque esto es una suerte gigante. Es trabajar primero en lo que a vos te gusta y que además eso te genere buenos ingresos, porque eso va a hacer que sea muchísimo más fácil para vos. Entonces, pues hay un tema de vocación ahí, ¿verdad? Claramente yo no podría ser enfermero, yo no podría ser doctor, entonces cada quien con sus habilidades. Pero creo que es una suerte muy grande poder encontrar ese mix. No todos tienen esa posibilidad. Lo que les comentaba al inicio, o sea, todos somos diferentes, cada quien tiene habilidades, cosas diferentes. Entonces, hay personas que nacen con un talento natural a ciertas cosas. Yo no soy de ese IQ altísimo, ¿verdad? Yo lo que soy es muy necio y constante, y así es como he llegado a donde estoy. Pero sé que la programación o el tema de la lógica no se me da mal. Tengo una forma muy diferente de pensar las cosas y estructurarlas a otras personas. Entonces eso me ha ayudado mucho. Pero no quiere decir que no podamos llegar donde queremos estar. Si esa curva de aprendizaje es alta, pues manos a la obra, ensuciémonos las manos y empecemos. Es un proceso de paso a paso. Todo eso desemboca en que ser profesional no lo define un título. Ser profesional lo define tu actitud. Y algunos me podrán decir, es que yo soy muy disciplinado y yo creo que todo debe regirse por la disciplina. Pues sí, la disciplina es muy importante, pero la disciplina poco a poco se va mermando y tienes que volverla a activar. Si vos tenés una actitud que mueve esa disciplina, sea lo que sea que busques, lo vas a llegar a lograr. Hay un libro muy, muy interesante que se llama Hábitos Atómicos de James Clear. Lo pueden buscar, lo pueden leer. Y en este libro se dice que muchas de las cosas que nosotros hoy tenemos son acciones o son, lo voy a parafrasear, ¿verdad? Pero dice que son acciones o son gracias a acciones reactivas que hemos tenido durante algún tiempo pasado. Por ejemplo, si vos sos una persona que hoy tenés una casa muy bonita, más allá de los ingresos que tengas, probablemente es porque has tenido una vida donde has ahorrado dinero, donde has sabido administrar tus finanzas, estás acomodado, etcétera, ¿verdad? Porque si ganas mucha plata y la gastas, si no tenés esa actitud y esa disciplina o esa reacción reactiva durante todos esos años para tener un control económico, pues difícilmente vas a lograr conseguir la casa. Ya sabemos de casos donde personas que pegan la lotería y ganan $1 millón de dinero, pierden todo. Entonces hay un tema ahí de una reacción reactiva. Igual si a vos te gusta ir al gimnasio y quieres obtener ese cuerpo o tenés una meta ahí física, pues si vos durante un tiempo en específico empezás a trabajar constantemente en eso, vas a llegar a obtener tus resultados tarde o temprano, aunque eso implique esfuerzo. Lo mismo sucede con el tema de los estudios. Vos y yo, por ejemplo, Alex, vos no tuvieras una maestría en inteligencia artificial de Universidad Española, privada, pero es fuera de Costa Rica, o las certificaciones que tienes, y durante los últimos 6 años no te hubieras preparado de la forma que lo hiciste. Entonces, lo que hoy tenés es básicamente una reacción reactiva a ese esfuerzo que tuviste. ¿Qué quiero decir con esto? Que un profesional no se basa solamente por su título, sino también por una reacción reactiva a sus experiencias que vengan a aportar un valor positivo en su moral, su ética y otras cosas. Esto quiere decir que es un profesional, un buen profesional, porque más allá de las habilidades técnicas, viene a ser una persona que está formada también por temas éticos y valores a raíz de su experiencia y su gran esfuerzo y sacrificio que lo lleva a ser alguien de confianza. Uno de los problemas que decía Pri, y ella lo dice muy claro, es la actitud, esa actitud que estamos hablando, ¿verdad? Está en declive. Personas que brincan de un lado a otro, personas que hoy empiezan algo y lo dejan botado, lo dejan tirado. Yo no digo que eso esté malo. Lo que digo es que hay que analizar bien las cosas, esperar que pase un tiempo específico para de verdad saber si esto es bueno o no, lo que yo quería. No, que ingresé hoy y dentro de 15 días
y ya lo mandé ¿verdad? Por allá. Creo que es muy acertada en lo que indica. Yo de nuevo, hoy intento jugar el papel de estar en un lado y también estar en el otro. Entonces, sí, es mucha suerte de las personas encontrar y trabajar en algo que les genere buenos beneficios. Pero vean, lo siento mucho, hoy por hoy todos tenemos que comer. Entonces, si usted está en un lugar que no le gusta lo que está haciendo y psicológicamente, ojo, lo digo yo, que yo no soy especialista en psicología ni en ninguna de esas cosas, te genera buenos ingresos y con eso puedes subsistir y mantener a tu familia, pues yo creo que hay algo que sopesar más allá de simplemente decir me voy, ¿verdad? Porque la calle está muy difícil y es muy competitiva como para buscar otro trabajo. Eso es como la percepción que tengo relacionada a lo que Pri nos comentó, que de nuevo, muy acertada, y ella es una especialista, ¿verdad? No vamos a debatir lo que ella dijo, pero esa es mi perspectiva. No le pongo ni le quito comas yo a ese comentario, my friend. Mae, sí, es que, no sé, a ver, he visto casos donde personas que dicen, mira, es que yo no me siento feliz, yo no me siento cómodo, gano buena plata, me voy. Mae, 2 años sin trabajo. ¿Por qué no? O sea, de nuevo, yo sé que hay una situación que yo no puedo analizar porque no soy psicólogo, pero vamos a ser realistas con las cosas que están pasando. Vos no puedes pretender quedarte sin trabajo porque tenés una familia que alimentar, que depende de vos. No vas a perder tu casa, no vas a perder tu carro, ¿verdad? A mí me pasó, yo estoy en un lugar muy tóxico y yo después del tiempo me fui, pero yo no me fui por la gente. Yo me fui porque no había oportunidades de superación. Y ojo, yo no me fui y no solté una rama hasta no tener la otra agarrada. Pero no, eso es una percepción muy personal, es una percepción muy mía. Probablemente Pri se siente a hablar conmigo y me dé una sesión psicológica y me dé un par de cachetadas, ¿verdad? Porque hay casos de casos. De nuevo, no soy psicólogo, pero esa es mi percepción, my friend. Qué chiva eso que nos cuenta Priscila. Además, tomen en cuenta que Priscila es esa primera barrera que nos enfrentamos al momento de buscar trabajo. Así que su opinión me parece que es súper válida y muy a tener en cuenta. Y ahora, la siguiente colaboración viene de la mano de Julián González. Y aquí les hago una pequeña introducción de Julián. Julián es biólogo e informático de la Universidad de Costa Rica y tiene una maestría en genética y biología celular, nada más y nada menos. Y además, Julián tiene 6 años de experiencia en la industria del análisis y la ciencia de datos. Y a la pregunta de qué deberíamos estudiar en este nuevo contexto moderno, la respuesta de Julián es la siguiente. Bueno, en el mundo de la ciencia de datos hay que ser siempre muy recursivos. Muchas veces hace falta mucha creatividad para resolver los problemas y teniendo esto en mente, yo recomiendo primero tener bases muy sólidas de estadística, aunque pueda verse como tal vez una recomendación muy clásica, pero es de gran utilidad. Entender obviamente sus posibilidades y sus limitaciones en la era en la que estamos. También tener buenas bases de métodos de modelado matemático y por supuesto, obvio, estar muy familiarizados con las herramientas de inteligencia artificial que ofrecen las grandes plataformas como Google, por ejemplo, Azure o AWS, que cuentan con muchos cursos gratuitos, por dicha, y algunos a un costo muy razonable. También las certificaciones suelen tener precios muy razonables. Y por otra parte, no quiero dejar de lado como otro aspecto muy importante en el mundo de la ciencia de datos, que me parece de vital importancia, que es el desarrollo de habilidades blandas. Saber negociar, saber comunicarse de forma muy asertiva y poder explicar resultados, productos, hasta inclusive dudas o limitaciones que tiene el trabajo que estamos haciendo o el camino que estamos tomando, pero siempre, eso sí, de forma que se sienta que estamos aportando valor aún en la comunicación de problemas. Y para esta parte, pues tal vez no tengo mucho que recomendar, pero hay cursos muy buenos de comunicación asertiva y de comunicación empresarial en YouTube y que creo que pueden ser de mucho provecho para el desarrollo de habilidades blandas, que tal vez
no siempre es el foco cuando hablamos de qué queremos aprender en ciencia de datos. Ahora voy a extenderme yo sobre la opinión de Julián, que me parece súper válida. Julián, creo que da 2 puntos, un poco ya los hemos comentado, uno de ellos, que es el tema de la iteración, ¿verdad? Entonces Julián comenta que, bueno, específicamente para su rol como científico de datos, la parte de un buen fundamento estadístico es necesario, pero lo hace sobre la base es que tienes que estar iterando. Y tiene mucho sentido porque el curso que llevaste cuando querías el rol de científico de datos y llevaste tu primer curso de probabilidad, etcétera, o de machine learning, hoy si lo vuelves a llevar lo vas a ver con otros ojos. Lo vas a ver con los ojos de la experiencia, con los ojos de no, pero es que, ¿y cómo hago para aplicar este concepto en un dataset gigantesco? ¿Cómo hago para aplicar, por ejemplo, temas de pruebas de hipótesis, por ejemplo, en un escenario productivo, ¿verdad? Donde ya está el modelo en despliegue, donde tienes que tomar un montón de decisiones, etcétera. ¿Cómo lo limpio? En fin, un montón de conceptos. Y aquí el tema que menciona Julián me parece súper válido y es mantenerse actualizado a veces consiste también en, pues tengo que repasar lo que ya en teoría aprendí, ¿verdad? No porque se me haya olvidado, no porque sea un mal profesional, es que probablemente voy a poder sacar más información de eso, voy a poder traerlo a mi realidad hoy con mucho mejor contexto, con mucha mayor propiedad. Y la otra habilidad súper importante, y esto lo he visto, aquí sí voy a pecar, digamos, de no documentación, pero les aseguro que si ustedes buscan se lo van a topar un montón de veces, y es cuál es la habilidad más solicitada, no técnica, para los científicos de datos. Y creo que para la mayoría de puestos, ¿Cuál, Mae? el tema de habilidades blandas. Tienes que saber traducir Ah, sí. al español o al inglés, digamos, pero tienes que saber traducir en lenguaje no técnico en qué consiste la solución que acabas de crear. Porque el tema es que, Eso lo entre vimos. compas, El ejercicio que hicimos al inicio de esta sesión. sí, cuando me tradujiste ahí de mi español al tico. Exacto. Exacto, porque el tema es ese, es decir, vas a lidiar con gerentes, vas a lidiar con mandos medios, vas a lidiar con usuarios, por ejemplo, digamos más de piso, es decir, usuarios que están en tiendas o que están en puntos de venta o que están en fábricas o que están en almacenes, etcétera. Esta gente no tiene por qué entenderte. A esta gente no le interesa cuál es la precisión de tu modelo. A esta gente no le interesa cuál algoritmo utilizaste. A esta gente lo que le importa es cómo lo uso y cómo sé que esto sirve. Eso es todo lo que a ellos les interesa. Y en los casos un poquito, digamos, de mandos medios, añádele otra pregunta y es, ¿y esto cuánto vale? Es decir, ¿cuánto me ahorra o cuánto más me hace vender? En esas dos vertientes vas a tener que resolver la traducción, digamos, de tu trabajo. Porque el tema no es si el algoritmo es preciso o detecta correctamente los casos que está buscando en un tanto porcentaje. No. Es, si yo le hago caso a esto, a esta herramienta que tú me estás dando como científico de datos o como ingeniero en machine learning o como le pongas, si yo le hago caso y tomo decisiones de negocio basado en lo que esta herramienta que has diseñado me recomienda, me ahorro plata o vendo más. Una de las dos, Sí. porque si no, no sirve. O sea, no me interesa que sea Sí. preciso, no funciona. Sí, sí. Sí, no, Mae, yo de nuevo no le quito ni le pongo. Así es, my friend. Y bueno, para ir cerrando esta sección de colaboraciones externas, tenemos al último, pero no al menos importante, la colaboración de Milena Castro. Mile es definitivamente extraordinaria. Cada vez que converses con ella te enseña algo. Pero voy a darles un breve resumen de Mile. Mile es bachiller en la Universidad es bachiller en estadística por la Universidad de Costa Rica y además tiene un doctorado en la Universidad de Leicester en el Reino Unido.
Y el doctorado de Mile, por cierto, es en bioestadística. ¿Ok? Nada más. Mile es profesora también, investigadora en la Universidad de Costa Rica y colabora con posgrados en la misma universidad en ciencias de bioestadística. También pertenece al comité de ética científica de la Fundación INCIENSA y Mile tiene su propio emprendimiento en Mandarina Labs. Como les dije, es todo un personaje, es muy completo. Y pues hace trabajos a nivel de datos, a nivel de investigación, colabora con múltiples proyectos. Y bueno, a la misma pregunta de ¿y qué estudiar? Esta es la respuesta que nos envía Mile. Les plantearía la respuesta en diferentes niveles de pregunta. Entonces, una es, ¿verdad?, qué estudiar para formarse, o sea, como qué oficios o qué carreras elegiría yo en este momento para generar un proceso de aprendizaje que me ayude a instalarme o a incorporarme lo más pronto posible en el mercado laboral. Ahora, el otro nivel sería qué estudiar para crear conocimiento propio. Este ya sería, digamos, como un plano de investigación. Entonces, el estudio lo podemos ver en función de llevar cursos o de emprender una investigación. Y el otro nivel podría ser en función de el hacer. ¿Qué hacer para construir experiencia? Creo que una de las preguntas clave que puede hacerse una persona para poder reflexionar y empezar a tomar decisiones al respecto es ¿qué estoy dispuesto a realizar aunque no me paguen? Entonces ahí empieza, digamos, como un proceso reflexivo, ¿verdad? De que si yo estoy en el colegio, por ejemplo, bueno, ¿qué hago por mis compañeros? Que incluso no importa si me pagan, ¿verdad? O sea, como que yo simplemente lo ofrezco y me surge, digamos, como de manera natural. Y de ahí la otra pregunta, ¿verdad? Sería, ¿qué está pasando con el mercado laboral, ¿verdad? Bueno, ¿cómo yo puedo aportar esto que yo hago para la gran contribución de la humanidad? Si yo me siento más cómodo en una instancia en la que recibo instrucciones y hago cosas, ¿verdad? Tal vez como un plano más de empleado. O si lo que quiero es proponer algo original, ¿verdad? Y ser muchísimo más autónomo o autónoma. Una vez que todo esto esté como un poquito más claro, ¿verdad? Ya se puede como elaborar una ruta de formación, una ruta de aprendizaje. Y ahí entonces, bueno, viene otra pregunta. En términos de qué tanto yo quiero aprender, ¿verdad? Si soy una de esas personas que tengo una sed de conocimiento básicamente como insaciable, ¿verdad? Y no me alcanza el día para hacer todas las cosas que quiero hacer, ¿verdad? Entonces tal vez ahí vamos a un plano más generalista. Alguien que maneja muchas como habilidades y conocimientos distintos y es capaz de tejerlos en una sola línea o digamos, en un camino que permita, digamos, ir integrando cada uno de estos elementos que quiero generalizar. Y el otro plano de sería la especialidad. O sea, tal vez no quiero como aprender de un montón de cosas, sino que lo que quiero es ser muy bueno en una sola cosa. De ahí, bueno, ambas implican, ¿verdad?, saber trabajar en equipo, saber comunicarme con otros, y poder pulirme yo como persona, ¿verdad? En función de qué es lo que significa, ¿verdad?, ser generalista o ser especialista. Plantearía que el tema de saber sobre matemáticas, o sea, atreverse a tener confianza sobre la propuesta analítica y estadística es para mí como fundamental. Ahora, aquí no me refiero necesariamente a manejar como tecnología propiamente, sino como a entender la historia, qué se ha hecho, qué se puede hacer y cómo yo como persona, ¿verdad?, me puedo enriquecer de estos procesos que ya están planteados y qué haría yo, qué propondría.
Entonces, para mí la matemática es como uno de los elementos fundamentales. Y entonces como que recaigo en ciencias básicas, ¿verdad? Porque ya lo que es biología, química y física se perfilan como estrategias o carreras o disciplinas, ¿verdad? Que engloban la otra parte que la matemática tal vez a veces cuando uno la estudia se desconecta, que es como la sustancia. Y acá estamos hablando, digamos, de ciencias, ¿verdad? Todas estas se plantean como ciencias. Ahora, si yo tuviera que escoger una de esas, si yo tuviera que volver a escoger una de estas, tal vez escogería la física, porque es la que como que engloba todas estas. Entonces, si alguien como que está pensando como en un camino un poco más directo al conocimiento más profundo, ¿verdad? Podría ser la física. Y la física incorpora temas matemáticos, temas estadísticos, con la cuántica. Debo decirles que yo soy más generalista, ¿verdad? Entonces, para mí es importante saber conocerme a mí mismo. Y de ahí entonces cierro, ¿verdad?, con la importancia que es crear un proceso propio. Y acá, digamos, para mí es como aprender a aprender. La importancia de la investigación en un nivel personal. Estar dispuesto a fallar, estar dispuesto a probar caminos. Entonces, en especial si yo estoy muy joven, ¿verdad? Es aprender a vivir solo, aprender a experimentar. Y a experimentar me refiero a estar dispuesto a tomar caminos, ¿verdad? Y a retroceder. Entre más pronto uno emprenda un proceso de este tipo, ese proceso se va a ir puliendo conforme vaya avanzando y la tecnología vaya desarrollándose. Yo honestamente no veo como el problema en función de que la gente se vaya a quedar sin trabajo. O sea, lo que veo es un retorno al conocimiento interior y a reflexionar sobre realmente qué es lo que hacemos. Lo que veo que está provocando todo el desarrollo de la tecnología es maximizar el tiempo que tenemos para nosotros mismos, optimizar tareas que de repente ya no son relevantes, digamos, que una persona se dedique a hacer. Y eso permite como una transformación del trabajo en un sentido que para mí es positivo y además, digamos, como que revoluciona la vida cotidiana. Ahora, dentro de las habilidades que considero importantísimas es una mezcla entre saber programar, saber cómo las máquinas funcionan, saber comunicarse, saber hablar, saber divulgar, saber escribir, pero también aprender a dibujar, aprender a pintar, bailar, todo lo que, digamos, pueda hacer constituir a un ser humano y que le satisfaga. O sea, es más bien como un proceso de descubrimiento, como yo lo veo, de autodescubrimiento en función de qué es lo que yo disfruto más haciendo y que puedo incluso dedicar horas de horas, ¿verdad?, sin tener ningún problema. Y cómo yo organizo la vida para poder lograr disfrutar al máximo de esas habilidades. Bueno, gente, ya escucharon todos los puntos que nos conversa Mile, me parece que son bien valiosos. Algunos de ellos ya los habíamos tocado recién, ¿verdad? El tema de la búsqueda de la vocación, de conocerse a uno mismo. Creo que Mile, por su perspectiva, pues puede profundizar más en ese tema de si te interesa buscar generar conocimiento. Y creo que al final los tres perfiles convergen en algo, ¿no? Y es que las ingenierías, por más cliché que se pueda escuchar, pero las ingenierías, las ciencias, la comprensión de la matemática, la comprensión de la estadística, es lo que les puede eventualmente abrir más puertas, entender el cómo funcionan las cosas más que simplemente usarlas como herramientas. Creo que es la clave para que puedan sacar más provecho de las mismas herramientas y que puedan ser también más valiosos como personas o como profesionales para los proyectos en los que decidan colaborar en el futuro. ¿Vos qué opinás, mi estimadísimo Mauricio? Yo quiero recalcar
lo que venimos diciendo desde hace no sé cuántos capítulos ya. Gente, estudien, prepárense, cuesta, toma tiempo, hay responsabilidades. Yo lo sé. Yo me acuerdo con mi hija a las 2 de la mañana en brazos, bebé, en la sala y yo leyendo y estudiando, ¿verdad? Mientras ella se dormía. Y llegando con esas ojeras al trabajo. Bueno, Alex no me deja mentir. Pero un mes después, tal vez haciendo una certificación internacional y ganándola. Estudien el sacrificio y después yo sé que van a recoger los frutos de eso. Ahora, tal vez para terminar, se quedan con la duda, ¿qué estudiar en cada uno de estos roles? My friend, ¿qué les diría ustedes a las personas que estudien para lograr llegar a estos roles y desempeñarse de forma correcta? Yo creo que eso lo podemos resolver en un siguiente episodio. Le vamos a contar a la gente sobre qué estudiar, es decir, qué te da una carrera, qué te da una maestría, qué te dan las certificaciones. O vas a dejar a la gente. Eso no se hace, my friend. Vas a dejar a todos, con las ganas de ver qué diablos tengo que estudiar ahora el próximo mes para llegar ahí, o sea. Bueno, pero es que lo bueno se hace desear. Pero yo creo que hemos dado en un buen punto y es, gente, si les interesa este campo, hay perspectivas, de eso les podemos hablar, de perspectivas de crecimiento la próxima semana. Les vamos a hablar sobre, ahora que sé que hay perspectivas, ¿por dónde me meto? Pero ya han escuchado, digamos, el punto principal, yo creo que de esta conversación de hoy es un campo interesante, promete cosas muy buenas para los que están ahí, pero no es un campo fácil. Y no es fácil a nivel no de que tienes que ser un genio, ni que tienes que ser alguien especial, digamos, intelectualmente. Lo que sí tienes que hacer es ser muy curioso, muy curiosa, y tienes que también estar abierto o resignado, dependiendo cómo lo quieras hacer, a que el aprendizaje en este campo no va a parar. No importa si quieres mantenerte, digamos, 10 años como analista de datos, tu formación va a seguir. Y eso va a ser así en cualquier rol, sea porque quieras mantenerlo o porque quieras evolucionar, digamos, hacia otro rol dentro del mismo campo. Pero, o sea, la formación, los frameworks, las tecnologías, las metodologías de trabajo, todo muta muy rápido y para mantenerse vigente, pues tienes que seguirle la pista. Antes de irme, yo solo quiero decir algo. Quiero saludar a un amigo y decirle lo siguiente. Estudie. Entonces quiero mandarle un saludo muy, muy especial a Brian Zamora. Sé que nos está escuchando. Entonces, estudie, póngale. ¿Saben qué es lo peor? Que yo también conozco a Brian. Se lo merece un jalón de oreja. Sí, se lo merece. Es una persona espectacular, calidad de persona. Pero bueno, my friend, estamos hoy, ¿verdad, mae? Se nos acabó Oiga, como 2 picheles de café hicimos hoy. Sí, hoy ni hasta el recalentado se fue. Sí, mae, con brocha y todo. Pero bueno, gente, un placer haber estado con ustedes. Por favor, déjenos los comentarios. Recuerden que nos gustaría hacer unos cuantos cursos, webinars con ustedes de forma gratuita, ver de qué forma podemos instruir a la comunidad, ayudarle a la comunidad. No tienen que pagar nada, solo conectarse, ser puntuales y ser consistentes. Entonces déjenos sus comentarios, qué les gustaría aprender. Y pues nosotros con mucho gusto preparamos algo, ¿no, Alex? Claro que sí. Y ya para cerrar, muchísimas gracias a las personas que nos ayudaron en esta edición. A Julián, a Priscila y a Milena, gracias por su tiempo y gracias por echarnos una mano en este proyecto que se llama Data Coffee CR. Siempre es bueno, es genial, digamos, contar con gente que sabe más que uno y que además tiene experiencias vitales diferentes a las de uno. Entonces, chicos, muchas gracias y bueno, nos estaremos viendo entonces en una siguiente edición. ¡Chao! Bueno, chao. Nos vemos en la próxima edición de Data Coffee Costa Rica con Mau y Alex.